No, y ahora con nosotros están, perdón, Jeanette de Rosas Quintero y Miguel Ángel Márquez. Su trabajo se titula Alcances y limitantes de la transmigración como medio de integración solidaria en la frontera sur de México, el caso de la señora Olga Sánchez Martínez y el albergue Jesús, el buen pastor del pobre y del migrante AC de Tapachula, Chiapas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Molina, doctor Méndez, por la invitación a participar en este interesantísimo foro. Sin duda, el análisis que hace la doctora Laura Hernández en términos de la importancia epistemológica que tiene la teoría humaniana, bueno, pues nos deja con un interés, ¿no?, sobre esta importancia que ha tenido precisamente en el anterior plan de estudios que tenemos de la licenciatura en Administración Pública, tenemos la materia de teoría general de los sistemas, la importancia que tuviera Charkansky, ¿no?, para el análisis. Para nosotros nos ha servido bastante. Esperemos que se vuelva a reintegrar la materia, ¿no?, a los planes de estudio, la formación que nos han dado los administradores públicos. Y sí hay una gran diferencia entre la formación que tuvimos nosotros en términos sistémicos a lo que tienen los estudiantes, ¿no?, el retorno a la teoría general de los sistemas creo que es de suma importancia para nosotros. En este caso, bueno, lo que estamos trabajando, la profesora Janet y su servidor, es un estudio de caso, ¿no?, con bastantes interrogantes que todavía siguen surgiendo en términos de la importancia que tiene la transmigración, ¿no?, como estamos estableciendo en esta primera propuesta de título, en términos de integración solidaria, ¿no? Y bueno, creo que en el momento que estamos trabajando, ¿no?, tenemos una serie de interrogantes para saber si realmente hay esta integración por parte de los transmigrantes, ¿no?, los que pasaron a los Estados Unidos y los que retornan a sus lugares de origen y por varios motivos no logran establecerse, ¿no? La importancia que tiene este albergue de Jesús del Buen Pastor es que apoya a los migrantes que se accidentan, ¿no?, principalmente violados, ¿no?, violadas, en el caso de hombres también, y en el caso de los accidentados de la bestia, ¿no?, que bueno, Janet va a ser un referente a este programa de la Frontera Sur. Como ustedes saben, que no quieren hacer un tren de alta velocidad con la finalidad de que los migrantes no utilicen, pero bueno, ellos están estableciendo otras vías, ¿no?, para lograr sus objetivos. Y en este caso, bueno, ¿por qué surge el interés? Yo estuve trabajando unos aspectos sobre las ONGs en el apoyo a los migrantes en la ciudad de Tapachula, Chiapas, ¿no?, que presenté precisamente el ensayo sobre la ONG Fray Matías de Córdoba, ¿no?, que tiene mucha importancia. Y bueno, a partir de las entrevistas que también tuve con la señora Olga Sánchez, ¿no?, como ustedes saben, recibió el premio de Derechos Humanos en 2004, ¿no?, del presidente Vicente Fox. Realmente ha sido una lucha muy heroica, ¿no?, en términos de cómo ella de manera personal logra desarrollar este albergue. Y el interés de esto es, bueno, saber si en este sentido la transmigración ha sido un factor de apoyo, ¿no?, con base a la entrevista que le hace a la hija de Julio Scherer, en el proceso. Entonces, bueno, traemos aquí la introducción. Está conformada porque es cómo retomamos otros de los sistemas emergentes y la transmigración. Posteriormente, Janet va a exponer el contexto, la migración en la frontera sur, y yo concluyo, ¿no?, con un análisis muy general sobre la función de la señora Olga Sánchez y con estos interrogantes que tenemos, ¿no?, para la siguiente fase es hacer ya un estudio ya de campo, ¿no?, ir a entrevistar a la señora Olga Sánchez y los demás miembros de ONGs que están en Tapachula, Chiapas, ¿no? Lo que tenemos es realizar una investigación, le comentaba la doctora Molina, sobre las diferentes organizaciones, ¿no?, casi la mayoría son eclesiásticas de apoyo a los migrantes. Actualmente, bueno, está el caso que ha sido dado a conocer de José Ramón Verdugo Sánchez. Él tiene una ONG de apoyo a niños migrantes, ¿no? Él ha sido ya amenazado, ¿no?, tuvo que salir de Chiapas, regresar por todas estas circunstancias que giran en torno a la problemática de los migrantes en la frontera sur, ¿no? Bueno, entonces, la introducción es que hoy en día no cabe duda que la migración internacional se ha convertido en un fenómeno global. En el que cada vez es mayor el número de países que se incorporan al flujo migratorio, ya sea en condiciones de expulsor, receptor
y o de tránsito, ¿no? Los polos se diversifican, viejos fenómenos se agudizan y nuevos procesos se emergen. Lo anterior de suma importancia, pues da pauta para analizar la migración como un fenómeno que no corre paralelo a la realidad del país. Por el contrario, es un proceso de estructuración que delinea la reproducción de una sociedad y la transforma. Lo anterior permite dimensionar la importancia de ver a la migración en el contexto mexicano de la frontera sur, ya no como un tema secundario o fenómeno aislado. Las configuraciones sociales que han emanado como parte de la reproducción de este proceso han determinado estructuras y por lo tanto no se puede seguir dando un tratamiento superficial. La transmigración se ha convertido en un escenario sustantivo para el desarrollo de sistemas emergentes que tienen como finalidad apoyar a personas en situación de vulnerabilidad que por diversas razones tienen que emigrar, tal y como sucede en la frontera sur de México. En la ciudad de Tapachula, Chiapas, sobre el caso de la señora Olga Sánchez Martínez y del albergue del Jesús del Buen Pastor del Porvenir del Migrante. El objetivo de la ponencia es hacer un primer acercamiento al contexto de la transmigración que permite su vinculación con el albergue del Jesús del Buen Pastor para posteriormente en un segundo momento analizar por un lado los alcances obtenidos y por otro lado los limitantes que ha enfrentado partiendo del enfoque de los sistemas emergentes, ¿no? Entonces, bueno, como hizo referencia hace un momento la doctora Laura Hernández, ¿no? En términos de esta importancia que tienen los sistemas emergentes, nosotros retomamos, ¿no?, parte de la justificación que establece la doctora Molina y el doctor Méndez, ¿no?, donde dice, bueno, los sistemas emergentes autoorganizados toman forma en el tiempo y en el espacio como circunstancias para su reproducción y por lo tanto de continuidad de determinadas configuraciones sociales subyacentes. En este caso, las múltiples configuraciones de la migración que necesitan materializarse para desarrollarse y trascender hacia una estructuración de la sociedad. Lo importante es que estos sistemas ocupan segmentos de informabilidad, se desenvuelven a nivel de la comunidad y en su práctica conjugan diversas funciones: administrar escasez, movilizar energías sociales dispersas, desjerarquizar relaciones sociales, construir nuevos sentidos para la identidad compartida, promover la participación comunitaria y alimentar en la mayoría de los casos la democracia en pequeños espacios. Su emergencia plantea un reto motivador en la medida que apela al rescate de la creatividad popular y de las culturas de desarrollo alternativo en palabras de José Miguel. Y por otro lado tenemos la transmigración, ¿no? y retomamos la definición que hace la doctora Celia Imas, en la cual la transmigración se caracteriza por el restablecimiento de una parte considerable de una comunidad en otro país que se mantiene ligada e interactúa con la comunidad de origen a través de grupos de migrantes relativamente amplios y organizados. Por su parte, Santiago Cruz la define como la migración que pasa de un país a otro o que transita a través de un país para llegar a otro, no los migrantes, ¿no?, que eso también tiene una importancia muy importante en nuestro país, ¿no? Y bueno, el contexto de la frontera sur, en el cual yo daría la palabra a Yanni. Pues bueno, básicamente como estamos como haciendo un primer acercamiento a cómo se ha estado reestructurando el contexto desde índole más descriptivo, porque no quisiéramos empezar ahorita a hacer como interpretaciones sin tener ya mayor evidencia sobre lo que está ocurriendo efectivamente en Tapachula en específico. Entonces, pues básicamente la frontera sur colinda los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, con Guatemala y Belice. Y realmente la frontera con Belice pues no es una frontera más que comercial, porque la relación laboral es casi nula. Entonces México no la considera una frontera ni siquiera peligrosa y realmente la ve favorable para el comercio. La frontera, pues que es la que más preocupa, es justamente la que tiene contacto con Guatemala, y es donde justamente ocurre todo este flujo de migrantes entre los dos países. La frontera México-Guatemala tiene su historia y desde el siglo XX ha sido como parte de esta consolidación de relaciones bilaterales entre Guatemala y México, básicamente más referidas al aspecto laboral, en el cual el territorio chapaneco se vio como un territorio de producción y donde hubo inmigrantes alemanes que, dado los conflictos que existían en los años 80 en Guatemala, vieron el territorio chapaneco como un espacio para poder empezar a tener sus fincas, ellas cafetaleras, bananeras y de cacao también. Justamente esta parte de producción y este nuevo ámbito laboral fue lo que permitió que también el flujo de la población guatemalteca pudiera contactarse con la población chapaneca y empezar a haber contratos laborales no formales, pero sí habían cruces transfronterizos. Entonces toda esta dinámica es la que venía desarrollándose a partir de los años 70, 80 más o menos, y que sin embargo ya en los años 90 es cuando se reestructura la relación laboral también, y es cuando nuevos fenómenos empiezan a emerger, y justamente también debido
gran parte de esto, de los conflictos que ocurren en El Salvador y en Guatemala, y un poco también en Nicaragua. A pesar de este gran dinamismo laboral entre los contratistas, entre México y guatemaltecos, básicamente es hasta los años 80 donde México empieza a tomar en consideración la frontera sur, ya que había habido como toda una historia más amplia política hacia la frontera norte, ¿no? Dado las relaciones económicas que vinculaban a México y Estados Unidos, y siempre la frontera sur había sido más marginada y ni siquiera había sido como, no les habían prestado atención en el aspecto más político y pensándolo más en la política pública. La frontera sur pues ya llevó bastante tiempo, ¿no? Aproximadamente entre los años 60 más o menos que estas relaciones iniciaron, en 80 cuando se consolidan más las relaciones bilaterales de trabajadores guatemaltecos y mexicanos, y en los años 90 que cuando se empiezan a reestructurar los procesos migratorios empieza a ser invisibilizada, pero ya de forma consciente, ¿no? Se empiezan a ocultar también y a negar estas nuevas dinámicas existentes. Sin embargo, la migración internacional, tanto de índole circular como de trabajadores indocumentados estacionales, así como el trabajo sexual que se empezó a desempeñar también en la frontera sur y más recientemente la migración de tránsito hacia Estados Unidos, fueron fenómenos que sin embargo no pudieron ser ya más encapuchados. Yo decidí poner justamente esa palabra porque gráficamente uno puede imaginar qué es esto lo que pretendía el Estado mexicano, encapuchar estos fenómenos sabiendo que aún estaban ahí presentes, pero quería nada más poner como una frazada encima de ellos para tratar de invisibilizar estos fenómenos que estaban ocurriendo. Sin embargo, esta invisibilización y este reciente redescubrimiento, como dirá Miguel Moctezuma, tienen su origen básicamente en la importancia histórica de la frontera norte y de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, la migración laboral que ocurre en la frontera sur pues se vuelve cada vez más dinámica, y la migración transnacional se vuelve tan evidente que México tiene que empezar a considerarla. Cifras señalan que aproximadamente el 78% de la transmigración se encuentra en la edad productiva y se encuentra en un rango de 20 a 39 años. Bueno, perdón, es que aquí tuve un error, pero bueno. Básicamente esta transmigración se ha visto reflejada en los sectores de comercio, en los sectores domésticos, en la agricultura, en el servicio, en la construcción y en otros servicios como son de minería, restaurantes, hoteles, así como también se han articulado redes familiares como de amigos y vecinos, tanto en los lugares de origen como en los lugares de destino. Básicamente, pues como sabemos, la transmigración lo que ha traído ha sido contextos que reflejan altos niveles de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, básicamente la población que ha sido asegurada en la frontera sur ha sido guatemalteca y hondureña, y en menores cantidades, y de hecho cada año ha sido menor la cantidad de nicaragüenses que han sido detenidos en la frontera sur. La frontera sur actualmente también está siendo revalorizada por el gobierno mexicano en palabras formales, y se ha desarrollado un programa federal que se llama Programa Frontera Sur, y que de acuerdo a los medios de información oficiales tiene la finalidad de proteger a los migrantes que cruzan el país con la intención de llegar a Estados Unidos. Básicamente se apega a tres lineamientos que son evitar que los migrantes pongan en riesgo su integridad al usar el tren, desarrollar estrategias que garanticen la seguridad y la protección de los migrantes, así como combatir y erradicar a los grupos criminales que vulneran sus derechos. Por su parte, también pretende reforzar el componente preventivo, recuperar y rehabilitar los espacios e instalaciones, así como llevar a cabo campañas de difusión, que son las que se encuentran alrededor del tren, emitir tarjetas de visitante regional, que de hecho ya lo está haciendo con Guatemala, que aproximadamente tienen 180 días para visitar el país, nada más con los estados colindantes, que son estos que mencioné: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.
así como también hay un determinado gasto público que se está destinando al fortalecimiento de las tareas de investigación e inteligencia para desarticular y castigar a las redes de tráfico y de trata de personas. También hay una iniciativa de promoción y fortalecimiento de las fiscalías de atención a delitos en contra de migrantes, así como de ministerios públicos especializados. Propone también un acompañamiento de las comisiones estatales de derechos humanos, así como de las organizaciones sociales, como también el mantenimiento en los esfuerzos conjuntos con los albergues operados por la sociedad civil que asisten a los migrantes. También ha propuesto un impulso al desarrollo de la región en estas partes que albergan a las rutas del ferrocarril de Chiapas a Mayab, y se está destinando un recurso aproximadamente de 1.000 millones de pesos para el programa de Frontera Sur. Con motivo de este programa se ha creado por iniciativa del presidente la Coordinación de Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur para dar cumplimiento a estos puntos señalados, y es la nueva propuesta que frente a los nuevos riesgos y en el nuevo contexto que se vive en la Frontera Sur es la forma como se está atendiendo actualmente en México, ¿no? Y realmente no hay como gran información respecto ahorita al programa de la Frontera Sur, entonces es como una nota periodística divulgó que 3 días antes de presentar el programa de la Frontera Sur no había datos oficiales, no había investigación previa sobre cuáles iban a ser las acciones que se iban a llevar a cabo en la Frontera Sur. Entonces también lo que uno puede empezar a intuir es justamente, ¿no?, que no hay realmente una política de atención a los migrantes, y menos en este contexto que se exige internacionalmente ya sobre los derechos humanos, y que pues este programa de Frontera Sur también tiene que ser un punto de atención para todos los investigadores y para todas las organizaciones, para irle dando seguimiento justamente a las acciones y al cauce que tome, dado que si no tiene un fortalecimiento a través de los derechos humanos, es justamente donde pueden llegar a incurrir las mayores faltas en este contexto, pero es poquito todavía lo que hay ahí. Gracias. Muy bien. Entonces, en este sentido, ¿no?, ubicándonos a la ubicación estratégica de la ciudad de Tapachula, Chiapas, ¿no? Tapachula, Chiapas es la segunda ciudad en términos de habitantes y la importancia económica que se tiene, conocida como la perla de Soconusco, ¿no? Y bueno, es una ciudad bastante cosmopolita, ¿no?, dada su situación de fronteriza, pero también, bueno, como se han asentado una serie de grupos de migrantes de hace muchos años, pues alemanes, ¿no?, de las fincas cafetaleras, hay una gran comunidad de chinos, ¿no?, toda la parte de la costa de japoneses, y que sin embargo, bueno, sigue teniendo una serie de complejidades muy fuertes, ¿no? Es una ciudad, no tengo los datos, pero en la cual proliferan los bares, ¿no?, hay casi un bar en cada esquina, ¿no? Y por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que la Embajada de Japón puso un centro cultural ahí en la ciudad, un museo, una serie de actividades culturales que desgraciadamente tuvieron que cerrar por inasistencia, ¿no? Entonces vemos esa proliferación de problemáticas que se tiene en la ciudad. Por ejemplo, Carmen Fernández es una investigadora de la Universidad de Exes, hizo su tesis doctoral precisamente sobre la situación de los migrantes. Hace un relato, ¿no? Dice: Tapachula se respira la migración. En la calle las trabajadoras guatemaltecos ven el comercio de los hombres y las mujeres que venden una gran variedad de productos. Trabajadoras domésticas guatemaltecas vestidas con el traje tradicional, pasando sus domingos en el Parque Central. El varón y la mujer que esperan a lo largo de los carriles del tren que quieren emigrar a los Estados Unidos, y de los muchos negocios que la gente local se ha abierto para ofrecer servicio a los migrantes, los lugares tales como cafés, internet, las tiendas y los paradores de intercambio de dinero, los taxis y los triciclos para transportar a la gente de la frontera a las ciudades dentro del área. En una escena más subterránea de los servicios tales como la falsificación de documentos y los servicios del coyote, que ofrece una gama de viajes, de transportar gente, incluso los anuncios en las paredes que ofrecen viajes a Tijuana, ¿no? Y bueno, hay un dato bien interesante, ¿no? Por ejemplo, el SAMS, tienda de autoservicios que está ubicado en Tapachula,
es el que mayor ventas tiene en el país, ¿no? Como todos sabemos, la paridad del peso mexicano con el, ¿cómo se llama la moneda automática? El quetzal. El quetzal, ¿no? Está bajo el peso mexicano. Entonces llegan las excursiones, principalmente de guatemaltecos, se establecen en el SAMS y bueno, pues es una cantidad, una venta enorme que tiene el SAMS, ¿no? Porque es un dato que se tiene. Y sin embargo, bueno, también cómo son discriminados ahí los migrantes, ¿no? Peyorativamente les decimos cachucos, ¿no? Y bueno, es una explotación tan enorme. Y en ese sentido, bueno, cómo van surgiendo, ¿no? En términos de sistemas emergentes, las organizaciones de la sociedad civil, todos con un rasgo religioso, ¿no? Por ejemplo, lo que llevamos ahorita en términos de esta investigación es el Centro Fray Matías de Córdoba, ¿no? El albergue Belén, que está dirigido por el padre Flor de María Rigoni. Está el albergue Misiones México Dando Amor, Vida y Esperanza, y lo que les había comentado, de Todo por Ellos, de José Ramón Verdugo Sánchez. Entonces aquí lo interesante es ver si realmente van a tener el apoyo, como lo están estableciendo, del programa de la Frontera Sur, ¿no? O sea, esta es una de las interrogantes para ese vínculo, ¿no? Porque en todo momento, por ejemplo, yo cuando entrevisto a la señora Olga Sánchez, lo primero que hace es negar a las instituciones de gobierno, ¿no? Y aquí hace un relato en la entrevista que hace a Proceso, donde, bueno, entonces el gobernador Pablo Salazar Medinchía encuentra un acto público en Tuzla y lo único que le obsequia es un refrigerador, pero sí los medios de transporte, entonces dice, ahí le dejo su refrigerador, ¿no? Y bueno, en el caso de la señora Olga Sánchez se puede considerar como paradigmático, dado los antecedentes altruistas y de su historia de vida, que en el año 2004 obtuvo el Premio Nacional de Derechos Humanos. Ella nace en el año de 1959 en el municipio de Tuzla Chico, limítrofe con Tapachula. Siendo la tercera de 3 hermanos, su infancia se caracterizó por vivir en la miseria y con un sinnúmero de padecimientos de salud que la hacen vivir en la miseria y que la acercaron en varias ocasiones a la muerte, ¿no? Si es que trabajando en una tortillería allí en Tapachula, bueno, pierde dos palanques. Posteriormente se traslada al Distrito Federal, donde trabaja en un comedor y posteriormente se desempeña como auxiliar de enfermera, ¿no? Sin embargo, bueno, continúa con esas problemáticas de salud. En la Ciudad de México nacen 2 de sus hijos y en 1990 retorna a la ciudad de Tapachula e inicia una labor humanitaria sin precedentes en la región. María Scherer Ibarra, de la revista Proceso, en la edición especial dedicada a heroínas anónimas en el año 2011, escribe: fiel a sí misma se presentó al Hospital Regional de Tapachula dispuesto a ganarse un lugar. A la primera mirada tropezó con los mutilados tendidos en los pasillos, sin un centímetro disponible en camas y camazos atestados. Vagamente, Olga sabía de ese dolor. Supo luego que se trataba sobre todo de indocumentados, millares y millares desechados por la bestia. Continúa el relato. En el Hospital Regional de Tapachula tuvo un encuentro afortunado. Una mujer le ofreció una casa como hogar para sus enfermos. Se encontraba en la colonia 11 de septiembre. Fundó entonces el albergue Jesús del Buen Pastor del Pobre y del Migrante, en referencia del auxilio desinteresado que ofrece a personas vulnerables. Tiempo después, al solicitársele la casa, adquirió con sus propios medios un terreno ubicado cerca del hospital regional. Con el apoyo de un arquitecto y de los propios migrantes asilados, comenzó la construcción del actual albergue, el cual fue constituido como asociación civil en junio del 2002. En el año del 2004, un funcionario de la embajada canadiense leyó un reportaje de la revista Proceso donde se relataba la trayectoria de la señora Sánchez. Posteriormente, el gobierno canadiense donó la cantidad de 900,000 pesos y el funcionario, por su parte, donó 50,000 pesos. Relata que entonces el gobernador Pablo Salazar, que le había comentado, le donó una lavadora en Costa Gutiérrez, donde dice: me la entregaron así nomás, y ahí la dejé. El albergue, muy modesto, se localiza en el entronque carretera Raimundo Enríquez, cerca del Hospital General. Cuenta con una oficina, enfermería, comedor, sala de televisión, panadería y una pequeña tienda de abarrotes y productos del albergue. También hay un taller de costura y manualidades, hay un salón de clases, 4 cuartos para hombres, 2 para mujeres y uno mixto para enfermos con padecimientos contagiosos o en estado terminal. Cuenta con una capilla y una habitación para voluntarios, generalmente los voluntarios son extranjeros. A partir del 2009 llegaron al albergue solicitores de refugio y exiliados víctimas de secuestros y violadores en su viaje al norte. La Fiscalía del Migrante
le envía a trabajadores ilegales que han sido explotados, ¿no? A mí me tocó, el día que estuve haciendo la entrevista con ella, estaba una migrante hondureña, ¿no? Que había sido violada en el trayecto de Tecumán. Hay un reportaje de un cineasta alemán que obtuvo también un reconocimiento, y en ese relato dice, bueno, Tecumán es la ciudad más peligrosa, ¿no? del mundo, y pues realmente sí se respira la guerra, ¿no? Y esta hondureña, al ser violada, ¿no? Los violadores la balacean, y afortunadamente vive, ¿no? Porque le balaza una mejilla y le sale del otro, ¿no? Entonces estaba ahí. Son escenas muy fuertes las que uno ubica ahí en el albergue, ¿no? Entonces, bueno, este albergue ha tenido también apoyo de la Fundación Kellogg's, ¿no? Que anteriormente cubría mensualmente los salarios. Sin embargo, como en todo proceso, ¿no? de las organizaciones, hubo corrupción y los encargados hicieron uso ilícito de los recursos. Bueno, actualmente el albergue también cuenta con una página web que fue creada en el 2010, también patrocinada por una empresa de software, y está en 3 idiomas, en español, en inglés y en alemán, y tiene una serie de links entre los que sobresalen las últimas noticias, la historia de la fundadora, el diario de un voluntario, la historia de los enfermos. Hay una galería de fotografías, ¿no? Donde ha estado El García, donde ha estado Julieta Venegas, artístico, cultural, activistas también de varias partes del mundo. Y bueno, aquí viene, digamos, la serie de interrogantes que tenemos, ¿no? Respecto a qué ha pasado, si ha habido un apoyo de nuestros migrantes. O sea, nuestra duda o nuestras preguntas es de los que han pasado a Estados Unidos, si se han integrado organizaciones y si esas organizaciones apoyan al fundador. O por el otro lado, también en esta misma entrevista que tuvo con Claudia Scherer, el 15 de agosto de 2006 avisaron a Olga que una mujer centroamericana había abandonado a su bebé padeciendo hidrocefalia. Ninguna institución quiso hacerse cargo del bebé y el albergue no era lugar para niños. Dalila, una señora de El Salvador, a quien la señora Sánchez había cogido décadas atrás y que estaba de visita en el albergue, asumió todo. Posteriormente, por las condiciones de esta señora, tuvo que regresárselo a la señora Sánchez, ¿no? Y actualmente ella lo recoge su cuarto hijo, ¿no? Entonces, para ver esta postura, ¿no? de altruismo. Y por otro lado, también en esta misma entrevista dice, conoce gente buena alrededor de los migrantes, guarda silencio, luego se anima, conozco mucha gente que fui a ayudar, pocos los quieren y menos que nadie, menos la delegada de migración, ¿no? Esta entrevista es en el 2011, y los migrantes la procuran, casi no, se olvidan, ¿no? Muchos de ellos caen en la depresión, que por aquí no extraña que los lleve a suicidio. Entonces, en este contexto establecemos las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los factores que impiden que la transmigración sea un medio de apoyo a este sistema emergente? O sea, si realmente hay un apoyo o no hay un apoyo, ¿no? Digamos, en términos de la gente que ella... O sea, muchos de los migrantes se quedan con ella, ¿no? Principalmente en términos de las actividades que se tienen en el albergue, ¿no? ¿Y cuáles son los casos de éxito respecto a la integración de la transmigración de apoyo al albergue de Jesús del Buen Pastor del Pobre y del Migrante? Si la página web del albergue ha servido como medio de integración en términos de la transmigración, ¿cuál es la situación actual que guarda el albergue respecto a su relación con sistemas establecidos, digamos, con fundaciones, gobiernos? ¿De dónde se está manteniendo actualmente este albergue? ¿Y cómo ha cambiado la relación con las instituciones gubernamentales respecto al programa de Frontera Sur, que ahorita hizo referencia a Yami? Entonces, más que un trabajo concluido, estamos en este inicio, ¿no? Principalmente para el periodo intersemestral, empezamos a realizar ya la visita, ¿no? Tanto al albergue que con nosotros, también para saber cómo está la situación. Es decir, realmente la transmigración, en el sentido como lo ubicamos, de los migrantes que están en Estados Unidos o que regresaron a los países de origen, principalmente centroamericanos, o ayudan al desarrollo del albergue o no, ¿no? Como dice ella, pues van de paso, ¿no? Y realmente muchos de ellos pues ya, ¿no? Porque ella, por ejemplo, lo que hacía es regresarlos a sus lugares de origen, principalmente a los centroamericanos, en el convenio que tenían con
Roja. Pero sin embargo ella fue espiada por lo que comentó la doctora Hernández en términos del sistema político, ¿no? Por los sistemas de inteligencia del Estado mexicano. Les comentaba que hubo un relato de que llegó un trabajador de plomería, ¿no? Que era un espía de inteligencia del Estado mexicano, y pues se da cuenta que realmente no pertenece a estas bandas de plomeros, ¿no? O sea, toda esta situación que surge en la frontera, y dijéramos cuál ha sido el impacto, ¿no? Que se tiene, porque ella ha mantenido su albergue con los apoyos de fundaciones, ¿no? de otros países, ONGs de otros países. Pero ¿qué está pasando en el sentido con los migrantes, ¿no? ¿Hacia dónde está? Si realmente hay este vínculo con un sistema emergente, o simplemente nada más lo utilizan como un medio para lograr sus objetivos y se olvidan, ¿no? Entonces, esperemos que regresando ya de esta estancia de investigación ahí en Tapachula, bueno, tengamos más elementos, y ya para la próxima coloquio ya podemos darles la información que está pasando, ¿no? Por ejemplo, la página web está muy bien elaborada, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que ver si ha tenido ese impacto, ¿no? En términos de lo que está trabajando el doctor Alejandro Méndez, ¿no? Para saber la utilización de estas tecnologías, ¿no? Y quedan muchas incógnitas, ¿no? Porque, por ejemplo, las de la Red Belén, esta es una institución eclesiástica que, bueno, recibe apoyo de la Iglesia, en el caso de la señora Sánchez, ¿no? Entonces, y realmente esta labor que hace ella es altruista, ¿no? Me ha tocado donar algunas ropa, ¿no? Con los estudiantes, llevarlos y prótesis, ¿no? Porque realmente a veces lo que se mantienen es de los productos. Y tienen una pequeña tienda ahí en el albergue donde hacen artesanías, tienen una panificadora y bueno, pues el banco, desarrollamos un sistema emergente, como usted lo menciona, que surge, ¿no? de cuestiones, digamos, aquí es muy emblemático, porque comúnmente lo que hemos estado trabajando en términos de las organizaciones de la sociedad civil es que muchas veces se incorporan a estas labores, ¿no? de colaboración cuando tienen afectaciones de un familiar, pero aquí ya no, sino ya lo sufrió carne propia y dice, pues, ¿cómo tenemos que estar trabajando? ¿No? Porque estaban a punto ya de declararla muerta, ¿no? Tiene un acercamiento bastante amplio con la religión, ¿no? Apoyaba mucho ahí en la iglesia de San Agustín, que es la que está en el centro de Tapachula, y ahí comienza la labor, ¿no? de la señora Sánchez. Es donde vamos a trabajar para la investigación. Pues muchas gracias, ¿no? Porque siempre cuando uno se vincula, por lo que comentó la doctora Hernández en términos de la importancia que tiene el análisis teórico, pero ya viéndolo en la concreción, ¿no? de cómo se van dando estos vínculos, ¿no? y cómo nos puede servir como un marco referencial muy interesante. Y precisamente lo que queremos es ampliarlo no solamente a este caso, sino conocer en términos más profundos la situación de estos sistemas ahí en la ciudad de Tapachula, ¿no? La importancia estratégica que se tiene, ¿no? Entonces, pues hasta aquí nosotros respondemos. No sé si tienen alguna duda o comentario respecto al tema que estamos haciendo, ¿no? Muchas gracias. Pues nada, sí, doctor Hernández. Me parece muy interesante que están trabajando, lo que expusieron, porque al mismo tiempo incita muchas preguntas que seguramente usted está considerando, porque realmente es una frontera muy porosa. Ciertamente su objetivo es llegar a los Estados Unidos. Y tú ya lo mencionabas al inicio de tu exposición, porque en un contexto como el que estamos viviendo actualmente se hace muy complejo, porque esto está atravesado por el crimen organizado a través de la trata de blancas,
también cómo surgen ciertas redes de solidaridad. Yo creo que también por ahí tienen una letra muy interesante a través de la idea de la emergencia de sistemas de redes de solidaridad. O sea, son personas con un apellido, ¿no?, que de una u otra manera están tomando desde los confines de la sociedad una serie de tareas que estamos habituados que eran tareas del Estado, ¿no?, y que de una u otra manera también juegan como que el papel de volver a, ¿no?, reconstruir el tejido social, ¿no?, de la integración social. Esto me parece muy interesante lo que están trabajando. Creo que efectivamente tienen un poco con muchísimas enfoques de proyección de luz que lo hace muy complejo. Sí, esto es muy interesante. Por ejemplo, a mí me toca entrevistar también al padre Alejandro Solani, que tiene su albergue ahí en la ciudad de Ixtepec, Hermanos en el Camino, y como también estaba a punto de asesinar al padre, ¿no? Y allí, por ejemplo, ¿quién coadyuva para el mantenimiento del albergue? Su familia se dedican al ámbito de la educación, universidades, escuelas, pues bueno, económicamente les va bastante bien. Pero por otro lado también hay una comerciante de Ixtepec, Oaxaca, ¿no?, que es la que aporta los recursos de manera también altruista. Entonces estos fenómenos son completamente interesantes, ¿no? ¿Y por qué específicamente en Tapachula? Porque se ve muy complejo, ¿no?, de estos sistemas complejos. Por un lado hay muchos de la gente que su objetivo no es emigrar hacia los Estados Unidos, sino quedarse a laborar aquí en Soconusco, o por la cercanía que tienen con sus países de origen, principalmente de Guatemala. Y también surge un fenómeno que me parece también muy interesante respecto a la acción del gobierno, ¿no? Nosotros como administradores públicos, ¿qué políticas públicas han estado funcionando? Y en el caso del anterior gobernador, que se me fue su nombre, no recuerdo, recibió el reconocimiento por parte del gobierno de Honduras y El Salvador. Él establece una serie de mecanismos de apoyo a los migrantes. Por ejemplo, tuvo la escuela para migrantes, ¿no? Entonces llegaban del gobierno del estado de Chiapas a apoyarlos, a los hijos de los migrantes en las plantaciones, principalmente ahí en la zona de Soconusco, ¿no? Entonces hubo una reacción muy negativa por parte de los habitantes ahí bueno, lo mismo que sucede, ¿no?, digamos, nosotros como migrantes hacia los Estados Unidos, aquí se vuelve a reproducir en términos de la frontera sur, y fue rechazado, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no nos da ese apoyo a nosotros más que a los migrantes? Y por ejemplo, ayer que invitamos a un miembro de una ONG, el proyecto que yo tengo de PAPI, sobre funciones de la sociedad civil, de un programa de intervención hacia los jóvenes, ¿no?, de rescate de espacios públicos y cómo los están incorporando. Y que realmente a nivel estatal, mayores apoyos que está teniendo es por parte del gobierno de Chiapas. Y aquí viene siendo también otro aspecto que nos pareció también muy interesante, en el sentido de que estos grupos de jóvenes se integran para reconstruir, ¿no?, toda la parte que fue afectada por el huracán Stan hace algunos años, y comienzan a construir viviendas, ¿no?, pero viviendas con un modelo que ya lo establece incluso el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con unas casitas muy pequeñas, las cuales no están siendo utilizadas por los habitantes de ahí, por el calor que hace, ¿no?, extenuante. Estamos hablando de temperaturas arriba de 40 grados, ¿no?, es la media ahí en el Soconusco. Y le preguntaba por qué ellos no podían sugerir unas viviendas más altas, ¿no?, al lugar porque ya están establecidos estos modelos. Entonces lo que ellos han estado haciendo es integrar a los jóvenes donde los van formando por un oficio, ¿no? Entonces son certificados, por ejemplo, en la albañilería, ¿no?, y los va guiando un maestro también certificado, y de esa manera los van integrando, ¿no?, en términos productivos. Y ha sido muy reconocida esta organización por parte de instituciones internacionales, y les están dando apoyo, ¿no? Ellos se integran en el programa de empleo temporal, ¿no?,
y cómo van teniendo este vínculo, ¿no? Hablando de las mismas organizaciones, cómo van surgiendo para dar respuesta a una responsabilidad del Estado. Entonces aquí dijéramos, en el caso, a mí sí me parece muy paradigmático lo que ha hecho esta persona, ¿no? Porque realmente no fueron con recursos del gobierno, ¿no? Ahí ella tiene una negación, por eso me interesa mucho entrevistarla, ¿no? Porque ella niega completamente cualquier vínculo con el gobierno, ¿no? Ella en los inicios de su proyecto recurrió a las autoridades municipales, nunca la tomaron en consideración, a las estatales mucho menos. Y bueno, pues hasta que ya comenzó a tener este vínculo, ¿no? De estos, digamos, términos de capital social puente, con la gente de las embajadas de Canadá y las organizaciones. Entonces, bueno, pues creo que sí es, en términos de estas emergencias, ¿no? Principalmente en estas zonas tan vulnerables, que es la frontera sur, y de qué manera podemos ir conformando estas redes, ¿no? Creo que es muy importante a través de vincularnos, ¿no? Y pues para eso vamos, ¿no? A trabajar en un equipo a la frontera sur. Entonces, pues agradecer también las aportaciones que nos hizo en su momento la doctora Hernández en términos de esta sustentación teórica. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quería es que me lastima demasiado la luz que me está dando de frente, no sé por qué, ya se estoy llorando. Pero, pues sí, como lo planteaba desde el proyecto de investigación la doctora Silvia, ¿no? Estos sistemas emergentes que justamente lo que pretenden hacer es dar cuenta de nuevas reestructuraciones que se están formando, ¿no? En estos contextos donde diversas vertientes encuentran un mismo punto y justamente a partir de ahí se empiezan a entretejer. Y cómo es que hay veces que son, o sea, cómo responden a dinámicas que también son temporales, ¿no? Como el caso de las mujeres, que si bien su idea de llegar a Estados Unidos es como lo primero que tienen en el tránsito de México hacia Estados Unidos, también se ve reestructurado todo su pensamiento y toda su idea de lo que iba a ser su viaje, todo el viaje, ¿no? Se reestructura, y se reestructura no solamente su lugar de destino, sino se reestructura su propia vida a partir del contexto al que llega y a partir de lo que también, las potencialidades que encuentra en este mismo contexto. Y algo así encontraba yo cuando estuve trabajando para unas canadienses que ellas estaban entrevistando, estaban tratando de conocer qué es lo que pasaba con las mujeres que, si bien salían de sus comunidades, que básicamente eran Honduras, Nicaragua y Salvador, pretendiendo llegar a Estados Unidos, y se quedaban trabajando justamente en la frontera entre Guatemala y Chiapas, y estas mujeres decían, replanteamos nuestros lugares de destino. Cuando llegamos a Chiapas y vimos que había un potencial trabajando como sexoservidoras, preferimos quedarnos aquí, o sea, porque nadie nos obligó, nadie nos dijo que este era el único. Nosotros sabemos que había diferentes oportunidades, pero el sexoservicio fue una opción para nosotras, y no somos víctimas de trata, no somos víctimas de, quizás, o sea, somos víctimas de un contexto que nos expulsa y nos obliga a ver otro país como nuestro lugar de destino, ¿no? Como el potencial de desarrollo, pero que dentro de estas circunstancias que, si bien nos constriñen, nos limitan y nos permiten que nos expulse de nuestro país, también hay cierta agencia que nosotros también tenemos frente a este contexto. Y algo que mencionaban ellas es, no me siento vulnerable por el hecho de ser trabajadora sexual, porque al fin y al cabo también fue una elección mía, porque bien pude seguir este tránsito hacia Estados Unidos y decidí trabajar en la frontera sur, ¿no? Entonces, ¿uno cómo se explica? Uno cómo explica justamente este contexto, uno cómo puede comprender esta realidad, cuando más bien también uno trae una idea de lo que se supone que es el bienestar, lo que se supone que son las opciones para una persona, lo que se supone que es la violencia, ¿no? También uno trae como todo un antecedente que también es teórico, y trae uno pues todo un abanico de opciones, donde hay veces que justamente estos contextos ya no entran en este abanico de opciones, y que también en la respuesta hacia el Estado no encuentra respuesta, porque su abanico de opciones no tenía ni siquiera contemplada esta opción, que es una, o sea, muchas personas sí se encuentran obviamente forzadas, ¿no?, en este trabajo, pero
esta mujer que no se siente a sí misma violentada ni se siente forzada o se está respondiendo a una dinámica distinta y también está demandando diferentes cosas, o sea, no está demandando lo mismo que la persona que a lo mejor está apelando a los derechos humanos. A lo mejor esta persona solo está apelando al derecho a la salud, o solo está apelando al derecho a la ciudadanía, o está apelando el derecho a la identidad, pero que frente a un mismo contexto que parecerían las mismas circunstancias, las necesidades son totalmente distintas y que los sistemas emergentes como nosotros lo estamos pretendiendo tratan justamente como de abrir este abanico y tratar como de dar, de tener acciones, pero que tienen que ser aparte acciones inmediatas. No se puede esperar a que salga un programa de la Frontera Sur para poder atender a estas personas. Entonces creo que más bien es como también por ahí donde queremos entrar un poquito. Sí, también hay un caso que conocí de otra ONG, precisamente lo que hacía referencia a Janet, ¿no? De apoyo a, no recuerdo el nombre, Vida y Salud, algo así, pero ellos se dirigían exclusivamente hacia las exoservidoras. Entonces, también con recursos de una fundación compraron una motito, ¿no? Con, digamos, de las que venden los helados, etcétera, etcétera, donde se van a las plazas ahí de los municipios de Soconusco para dar información sobre educación sexual. Lo interesante es que ellos iban a los santos, considerables cantinas, y acordaban con los dueños de ellos que les dejaran hacer talleres con las exoservidoras. Entonces, bueno, las exoservidoras también con un alto nivel de ignorancia, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Y tenían una lotería, ¿no? Me hacían esa didáctica. Y dentro de la lotería se ponían a jugar con ellas y aparecían, ¿no?, las enfermedades de transmisión sexual, pero gráficamente. Entonces tenían una conciencia con ellas, ¿no?, para la utilización de preservativo, etcétera, etcétera. Y de esa manera, ¿no?, tenían un impacto y estaban muy bien recibidos, no estaba creciendo. Desgraciadamente, bueno, tampoco tuve ese contacto con ellos, pero también contactarlos para ver qué ha pasado, ¿no? Eso tiene unos 3 años que entonces, es muy interesante, ¿no?, cómo van surgiendo estos grupos, y precisamente el que inició esta organización, un contador público, con otras chicas, 2, 3, y no sé, trabajar con ellos, tenían sus folletos y todo este tipo de actividades, ¿no?, y cómo surgen. Eso es muy interesante en términos de los sistemas emergentes, ¿no? No sé si la comentario para que Sí, rápido. Sí. La perspectiva es que sigue siendo muy sugerente. Por ejemplo, yo lo que veo, a propósito de lo que mencionó Janet, es que también diría el humano, operan desde la lógica de la inclusión y la exclusión. O sea, son excluidos, que migran, o sea, que los expulsa, que migran por una u otra razón de sus lugares de origen, ¿no? Y entonces llegan allá y un mecanismo selectivo a través del cual puede incluirse, ¿no?, en alguno de los sistemas. Luhmann dice, ¿no?, todos tenemos la capacidad como personas de ser incluidos en cualquiera de los sistemas, no es que estemos incorporados en todos al mismo tiempo, es a través justamente del ejercicio, ¿no?, del servicio que le permite obviamente tener dinero para poderse mantener. Pero esto también le significa, por otro lado, que tiene la exclusión del principio inclusivo de ciudadanía, que tiene creo que en esa lógica tienes tu razón en términos de ciertas categorías de Podemos, pero también nuestra función como observadores de cierto orden es cómo podemos mirar este tipo de actitudes. ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias.